porastele.tv. Contrapunto TV. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas, aquí está Contrapunto TV, que se transmite por astl.tv. Bueno, pues no podemos ocultar que estamos contentos por el triunfo de Joe Biden y sobre todo pues porque vamos a tener la oportunidad de que esté con nosotros un escritor, un analista político de primer nivel, que ya ha estado con nosotros, aunque por primera vez vía Zoom. Pedro Aguirre, qué gusto que estés con nosotros. No, hombre, Enrique, el gusto es mío estar con ustedes, como siempre, un privilegio, mandando saludos a todo el mundo, a ti, Enrique, y con muchísimo gusto de platicar de estos temas del populismo y del señor Donald Trump. Efectivamente, como se anticipó, hoy vamos a hablar sobre si ya inició la caída de la internacional populista, este concepto que engloba a un conjunto de gobiernos y de personajes que, más allá de sus diferencias, los une un populismo. Y bueno, pues uno de los expertos en populismo, pues aquí es Pedro, y pues vamos a ver, como es tradicional, pues vamos a ver una presentación PowerPoint que se preparó ex profeso. La tenemos. Esperemos que no tengamos, pues sí se ve, Pedro. Ahí va, ahí la lleva. Perfecto, aquí está. Perfecto. Inicia la caída del internacional populista con Pedro Aguirre, como todos los miércoles. Y esa imagen, You're fired, estás despedido, que era tan emblemática del señor Trump en aquel programa que lo hizo, pues sí, siempre ha sido famoso, pero que lo catapultó todavía más a la fama y a los dominio de medios, que fue el programa El Aprendiz. Exacto, exacto. Este meme ya se volvió un clásico. Sí. Y bueno, pues siempre vemos una introducción que nos contextualiza. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo. Diversas crisis se han conjugado para que en países de todos los continentes, incluyendo Estados Unidos, llegan al poder políticos de muy diversas ideologías, pero que tienen en común un perfil antisistémico o de outsiders. En la actualidad, unos 2.000 millones de personas son gobernadas por populistas. Justamente el término de internacional populista se refiere al conjunto de populistas que están en el poder o de políticos y movimientos de dicho carácter con fuerte presencia en diversas naciones. No es una organización ni un proyecto, sino más bien una especie de tsunami que amenaza no solo con dominar al mundo, sino la supervivencia del planeta. Veamos. Y bueno, pues aquí hablamos sobre qué se entiende por populismo y más, y sí, como es algo, tú sabes que es un debate, ¿no? Muy complicado, pero pues aquí tratamos de hacer una aproximación y sobre todo lo vemos como un modo de ver y hacer política y un estilo de comunicación política. Así es. Caracterizados por un líder populista que no se reconoce como tal, o sea, los populistas no se reconocen que son populistas. Es antisistémico, sobre todo en su ascenso al poder, aunque desde el mismo destruye o manipula discrecionalmente a las instituciones, es carismático, mesiánico, promueve el culto a la personalidad, es autoritario, concentra el poder en su persona, superior a los demás poderes y tiende a perpetuarse en él, reprime, descalifica o persigue a sus enemigos políticos, monopoliza la posverdad, ejerce la censura o persigue a los periodistas e intelectuales críticos, es infalible, el populista jamás acepta que se equivoque y culpa a otros, tiene una visión maniquea, el pueblo bueno contra la élite mala, pobres contra ricos, etcétera, es nacionalista y globalifóbico, desinforma y polariza. ¿Quién me estorba esto? Es el amo de los fakes, la demagogia y el encono. ¿Cómo ves esto, Pedro? Me parece muy bien, muy puntual, exactamente son las características del populismo, que más que una ideología es una estrategia para llegar al poder y mantenerse en él. Y cuando dicen que no se reconocen a sí mismos como populistas, es cierto, porque lo que ellos esgrimen es que la verdadera democracia es la de ellos, que la democracia liberal tradicional, la de los partidos políticos, la de las instituciones de representación, pues es en realidad una forma tramposa para que las élites y para que los grupos dominantes puedan mantener la hegemonía sobre la sociedad
y marginar así al pueblo, el que verdaderamente debería de tener el poder. Y ellos son los que, desplazando a la democracia liberal, a los partidos tradicionales, a las instituciones de representación, son verdaderamente demócratas porque ellos interpretan lo que el pueblo quiere. Ellos, el pueblo y el líder aquí es un binomio, y por lo tanto ellos se dicen los auténticos, los genuinos demócratas, en donde pueblo y líder, pueblo, pues entonces tienen un gobierno que desplaza a las élites y entonces ahí está la verdadera democracia. Pero para eso se necesita un discurso muy polarizador, muy maniqueo de blanco y negro, pueblo bueno contra élites malas, y la de un dirigente providencial mesiánico que en base a culto a la personalidad y a fortalecer constantemente su liderazgo y su hegemonía, pues logra esta combinación y este gobierno autoritario, personalista, que según ellos es la verdadera democracia, pero que es una forma de autoritarismo, que puede ser en distintas variables, desde autoritarismos casi totalitarios hasta liderazgos políticos, personalistas, de muy intensa mando único. Exacto. Y has dicho bien, no es una ideología porque encontramos populistas de derecha, populistas de izquierda, y como que el asunto del populismo se vuelve mucho un asunto de fe, ¿no, Pedro? De que la gente cree en un salvador, en un mesías que ofrece de un plumazo resolver los problemas, y la gente le cree, ¿no? O sea, claro, por más que uno les apele a la razón, pues como son las emociones las que prevalecen, no hay modo de convencerlos, Pedro. Es absolutamente irracional. El dominio populista se basa en la irracionalidad, en la voluntad. El voluntarismo en el populismo es esencial. Las cosas se pueden porque sí. El líder carismático, pues, apela muy poco a la racionalidad, a la técnica, desprecia a los tecnócratas, desprecia los datos, desprecia las cifras reales son las mías, yo tengo otros datos. Eso es de todos los populistas en todo el mundo, porque aquí de lo que se trata es de proyectar ese liderazgo voluntarista, en donde, pues como tienen una especie de halo generoso y mesiánico y metafísico, pues entonces ellos son los que verdaderamente saben, y entonces ahí con una comunión con el pueblo se logran hacer las cosas, y el pueblo cree en su líder por sobre todo. No creen los hechos, no creen las cifras, no creen los datos, sino en lo que le dice el caudillo, el hombre fuerte. A lo largo de la historia, el populismo se ha manifestado en diversas etapas. Sin embargo, nos concretaremos al populismo del siglo XXI, y hay un contexto muy particular. Por un lado, pues está la crisis de la democracia, y por otro lado está la crisis económica internacional. Sí. Pensemos, por ejemplo, en América Latina, donde llegaron populistas muy al principio del siglo XXI. La crisis de la democracia se da desde los años 90, Pedro. Sí, así es. ¿Cómo la puedes, por qué se da este fenómeno de la crisis de la democracia? Y es muy curioso porque acuérdate, cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, pues la gente pensaba que esto era una especie de fin de la historia, como lo llamó Fukuyama, en donde la democracia liberal se había prestigiado absolutamente, había derrotado a su adversario totalitario comunista, y nacen por todo el mundo nuevos países democráticos en Europa Oriental, en América Latina, en Asia, inclusive en África. Pensábamos de que pues, ya la democracia era el definitivo sistema político que había llegado para quedarse y para dominar el escenario por mucho tiempo, y sin embargo muy poco tiempo después empiezan las desilusiones, porque la democracia no es una varita mágica que solucione los problemas nada más porque sí, es un sistema difícil, aburrido, complejo, en donde la gente, si no empieza a ver resultados, se empieza a desesperar, y muchas veces los partidos políticos tradicionales pues no pueden solucionar o no pueden estar a la altura de las demandas sociales. La sociedad empezó a desarrollarse muy rápido en estos últimos 30 años, las demandas empezaron a cambiar, a tener nuevos temas sobre inmigración, sobre medio ambiente, sobre feminismo, sobre muchas más, sobre desigualdad política y social, desigualdad económica. Todos esos temas empezaron a rebasar a las instituciones tradicionales de representación política, que fueron tardas, muchas veces insuficientes en proporcionar soluciones a las demandas de la sociedad. Y además pues tenemos el hecho de la corrupción política,
del encarecimiento de las campañas electorales, del desprestigio de clases políticas tradicionales también, que hay que decirlo, no daban buenas soluciones, se desprestigiaban por malos manejos. En fin, toda esta situación de crisis de la democracia no viene de la nada, sí tiene una realidad y una razón objetiva. Se desprestigió la democracia y las clases políticas tradicionales por su impericia, por su ineficiencia, por su corrupción, y también porque en los años 90 y en los primeros años de este siglo se empezó a dar el fenómeno de personalización de la política. El dominio de los medios, el encarecimiento de las campañas, la proyección de candidatos por encima de plataformas políticas e ideologías, pues eso fue coadyuvando a hacer de las elecciones y del todo el tema electoral una cuestión cada vez más enfocada a personalidades y menos a instituciones. Exacto, Eso exacto, ¿no? El descrédito de la política arrastró a la democracia. Claro. Y dos aspectos que señalas muy bien es la ineficacia para resolver problemas y lo segundo, pues la corrupción, o sea, como ya sean viejas élites camaleónicas que se disfrazaron de demócratas o nuevas élites que iban al poder, ambos pues fueron tentados por la corrupción y naturalmente que eso le pegó a la democracia al grado de que pues la gente ya no creyó en la política y en la democracia, y además de que pues la gente valora la libertad hasta que se pierde, Pedro, porque en otras etapas de la historia pues también había habido democracias y el descrédito llevó a las dictaduras. Sí, claro. Y solo cuando se vio que las dictaduras eran mucho peor fue cuando la gente ya quería la democracia otra vez. Sí, pues esta teoría de las olas y contraolas democráticas del señor Huntington, que tú recuerdas bien, exacto. de temporadas de crecimiento de la democracia, viene desilusión de la democracia y viene una contraola en donde surgen modelos autoritarios, totalitarios, como pasó en los años 30, por ejemplo, cuando surge el fascismo y el nazismo y todo eso. Y así se va entre olas y contraolas y ahora sufrimos esta contraola y hay que entender bien las razones para poder atacar al populismo de la manera más eficiente posible. Exacto. Y el segundo fenómeno que también le pega a las democracias, pues es la crisis económica internacional del 2008-2009 y que está en la raíz de que, sobre todo en Europa o incluso en Estados Unidos, pues resurge el nacionalismo, la xenofobia y finalmente el populismo, Pedro. Así es, la crisis del 2008-2009 que acrecienta desigualdades sociales en Europa y en varios países más y que pues sacude de una forma profunda a la Unión Europea, y a eso habría que aunarle también años después la revolución, la primavera árabe, las revoluciones en Norte de África y el Medio Oriente que acicatearon todavía más un fenómeno que ya se venía dando muy fuerte desde finales del siglo pasado, pero que es la inmigración de esos países hacia Europa, lo cual empieza a fortalecer a los partidos de extrema derecha populistas en todo el continente, en Francia, en Italia, en Alemania, incluso en Escandinavia, etcétera. Entonces estos factores son los que en Europa empiezan a fortalecer al populismo, y en América Latina desde antes, desde los 90, con el señor Chávez, que llega en 97 al poder y empieza a surgir en Ecuador, en Bolivia, personalidades carismáticas, con un discurso muy confrontacionista, muy dedicado a la crítica a los Estados Unidos y a las oligarquías locales, con este discurso muy maniqueo, con carismáticos como Evo Morales, como Rafael Correa, etcétera, que empiezan a dar un resurgimiento del populismo en América Latina. Y ahí tenemos a toda la colección de populistas. Exacto, aquí está lo que llamamos internacional populista. Así es. Aquí tenemos, pues no son todos, porque vamos a ver algunos notables que hay que incluir, pero es nomás una probada del tipo de gobernantes populistas, desde Hugo Chávez, que sería el primero, este ciclo populista, hasta Bolsonaro o López Obrador, que son los últimos, ¿no?, que llegan. Preciosos y curiosos, muchos de ellos supuestamente de izquierda, que yo discuto mucho el tema del izquierdismo de López Obrador, inclusive de Evo Morales, que la política económica de Evo fue profundamente neoliberal,
y extractivista, pero bueno, este es el tema de los matices que puede haber en los distintos gobiernos llamados populistas, pero que a final de cuentas, como decíamos al principio, se trata sobre todo de una estrategia para llegar al poder y mantenerse en él. Y que ahí, en cuanto a la estrategia, pues ahí vemos varias coincidencias dentro de todos estos personajes que están en esta galería, sumado quizá a Rafael Correa, Duterte, el de Filipinas, que también es un precioso. Exacto, exacto. Bueno, y por supuesto Vladimir Putin, Putin, exacto. y que es uno de los campeones de estas. Pero fíjate, justamente ante la dificultad de llamarlos de derecha o de izquierda, se utilizan otras categorías como, por ejemplo, se dice el populismo clásico y se piensa, por ejemplo, en Perón. Sí. Se piensa en Getúlio Vargas, Lázaro Cárdenas. Luego se habla del populismo neoclásico. Entonces ahí se incluye ya Hugo Chávez, Maduro, Rafael Correa. Luego también se habla del populismo neoliberal, ¿no? Entonces hay distintas categorías. Sí. Pero para no clavarnos mucho en ese aspecto, ¿qué te parece si comentamos un ranking que el periódico The Guardian encomendó a una serie de académicos de diversas universidades y ponen este ranking como los más populistas a Chávez y Maduro, que ocupan primero y segundo lugar respectivamente? ¿Qué piensas de esto? ¿Coincidías en este ranking? Yo creo que si consideramos el populismo como... ¿qué estrategia es? Bueno, la personalización de la política, el culto al líder, el desplazamiento de la representación política tradicional, el fin de la división de poderes, la reducción significativa en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, y un Estado que es extremadamente benefactor, que dilapida mucho los recursos para poder cubrir los ofrecimientos que hace en las campañas electorales y con lo que arma sus clientelas políticas, sus clientelas electorales, porque aquí el populismo tiene como característica que se siguen manteniendo la celebración de elecciones periódicas, pero bajo condiciones en donde se garantiza el triunfo del partido en el poder, en buena medida con este clientelismo político, con esta compra de votos. Esto fue lo que hizo el general Perón cuando uno se refiere al régimen populista, digamos, emblemático o el más ¿cómo se llama? Paradigmático, esa es la palabra que se me estaba yendo, pues te tienes que remitir a Perón, y si tú analizas al peronismo frente al gobierno de Chávez y su sucesor Maduro, pues vas a ver que hay enormes coincidencias en la personalización de la política, en el maniqueísmo del discurso, en el desplazamiento de las instituciones de representación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que es el que responde más al modelo populista que se ha llamado clásico, porque ciertamente si analizamos a Rafael Correa en Ecuador o a Evo en Bolivia, vamos a ver que hay diferencias sustanciales en las estrategias económicas sobre todo. Claro. Aquí en Venezuela sí tenemos un Estado que fue extraordinariamente, que dilapidó de manera extraordinaria recursos para crear sus clientelas políticas, que quebró justamente porque hizo crecer demasiado los déficits presupuestales, abusó del petróleo, abusó del gasto público, y eso es justamente lo que le sucedió al general Perón, y no sucedió de manera idéntica en otros países de esta orientación política. Fíjate, Pedro, Chávez llegó a manejar, tener recursos por 100,000 millones de dólares, y finalmente, ya después de 20 años de populismo, pues en Venezuela es una crisis brutal, la población se ha empobrecido terriblemente, han sufrido como nunca, y finalmente lograron su propósito, que la gente, pues uno de los propósitos del populismo es empobrecer a la gente al punto que dependa del gobierno completamente. Entonces pues, ellos se conforman con mantener una clientela política lo suficientemente grande para poder pues, ganar elecciones que no son libres, para tener gente que con capacidad para movilizar, etcétera. Sí, compra de voto. Exacto. Masiva. Luego en este ranking, en el tercer lugar, ponen empatados a Evo Morales y a Recep Tayyip Erdogan,
que son en muchos sentidos muy diferentes, pero son populistas, pues. Por supuesto, Evo es un gran populista, es un hombre que ya ahora lo tiene de regreso en Bolivia, a ver cómo le va al presidente Arce, pero que personalizó mucho el poder, concentró el poder en sus manos, se convirtió en un líder autoritario, carismático. Hay culto a la personalidad de Evo Morales en Bolivia y muchas de las estrategias de las que hemos platicado para sostener el esquema populista se aplicaron en Bolivia. Hay una cierta diferencia en la estrategia económica, porque Evo Morales en Bolivia no tuvo la extrema irresponsabilidad que hubo en Venezuela de hacer crecer el gasto público de manera exorbitante y sobre todo su relación con el capital privado fue distinto, sobre todo con la inversión internacional. A Bolivia defendió mucho que es un productor de gas muy importante en el mundo y le abrió la puerta a la inversión china, soviética y de todo género, con lo cual pues hizo crecer al país, pero con una estrategia distinta, porque Venezuela sí fue abiertamente enemiga el gobierno bolivariano de cualquier tipo de inversión privada, y en Bolivia no sucedió así. La estrategia extractivista que hablan los analistas marxistas, los economistas marxistas, cuando hacen la crítica de los gobiernos neoliberales y de todos los gobiernos de las democracias tradicionales en América Latina, pues Evo siguió con la misma estrategia extractivista de sus antecesores e inclusive la acentuó y tuvo la fortuna de que los precios de los hidrocarburos tuvieron por una buena temporada un nivel muy alto. Eso ayudó mucho a Evo. Hay resultados en el combate a la pobreza y en la construcción de infraestructuras que no se le puede negar a Evo como éxitos de su gobierno, pero fue a base sobre todo de estrategias que no tienen nada que ver con la llamada izquierda. Además, también el tema de la agroindustria, pues de estos incendios que hubo en el Amazonas. El año pasado. En una medida empezaron no en Brasil, lo que pasa es que estúpidamente Bolsonaro se puso el taco, pero en realidad empezaron en Bolivia. Pero bueno, sí, por supuesto que responde Evo a las características de un líder populista por todas sus estrategias políticas. Y Erdogan también es un caso interesante el de Erdogan, porque él empieza como un demócrata a gobernar Turquía, y va a empezar a concentrar cada vez más poder en sus manos y va a empezar a acentuar el discurso polarizador. Va a tener además un perfil religioso, que es una novedad interesante en un régimen de estas características, pero que mantiene un liderazgo que concentra el poder en sus manos, que cada vez es más personalista, que cada vez se hace más culto a la persona, que hace también esta polarización entre ricos y pobres, y pueblo contra élite, que eso es fundamental para estas estrategias populistas, y además el hecho de que Turquía quiere desarrollar un protagonismo creciente en el mundo. Ahora, actualmente Turquía está peleado con todo el mundo, está peleado con sus vecinos, con Grecia, con Armenia, metidos en Libia, en la guerra civil de Libia, con problemas diplomáticos con Israel, porque tiene el sueño Erdogan megalomaníaco de ser un gran protagonista a nivel internacional. Entonces, exacto. tienen las mismas estrategias de los regímenes populistas. Siempre hay que entender los contextos nacionales, pero evidentemente que está en el club con medallita de bronce. Y fíjate, Erdogan empezó con ideas islamistas. Acuérdate que cuando él fue alcalde de Estambul, fue sancionado por un discurso donde, un poema. Donde comparaba las mezquitas con ejércitos, ¿no? Pero pues luego se dio cuenta que ese discurso no lo iba a llevar mucho porque pues Turquía es muy diferente a otras naciones, ¿no? No es Irán, no es Siria, no es... O sea, en Turquía hay una sociedad moderna, o sea, es un país complejo y tuvo que volverse demócrata, como lo señalaste, y finalmente ya se volvió dictatorial. Sí, pero ese discurso religioso lo hizo conectar con el pueblo. Aquí es muy interesante. Acuérdate que la comunión entre líder y pueblo es la esencia del populismo. Contra las élites son las que no son religiosas. Obviamente que Turquía tiene sectores muy modernos, Estambul y Ankara y las ciudades del Egeo, pues son ciudades en buena medida muy integradas a Europa, al mundo moderno, pero hay un sector de la sociedad turca al interior, sobre todo en el centro y en el oriente del país, que está relativamente muy retrasado respecto al resto de Turquía, y en donde la religión todavía tiene un peso social muy, muy grande.
Sí, Y cierto. estos discursos que son antiélite y que rescatan tradiciones y que pueden ser algunos de tipo religioso o algunos de tipo económico o de tipo regionalista o nacionalista, son los que empiezan a armar la personalidad del líder. Las élites se han robado el poder, se han robado la economía, tienen desplazado al verdadero pueblo y yo soy el que interpreta al pueblo, esa es la esencia. Y es lo que pasó con Erdogan. En efecto, él al principio empieza como un líder que despertó muchas esperanzas. ¿Por qué? Pues era un demócrata, llega al poder por la vía electoral como la mayor parte de esos populistas, pero es conforme va pasando el tiempo que empieza a concentrar cada vez más poder y empieza a desplazar a las instituciones tradicionales de representación y a devaluar la división de poderes, y a controlar los medios de comunicación y a acentuar esta idea de que es pueblo, líder, líder, pueblo, yo soy el pueblo, yo lo interpreto mejor que nadie. Claro, Eso es lo para no caer en el error del Chadira, ¿no? De que se uh-huh. volvió tan modernizador que se desconectó del pueblo Se islámico. desconectó del pueblo y se dedicó a alimentar y a prohijar y a consentir a unas élites económicas muy corrompidas, pues también así no se puede. Luego este ranking, o sea, este ranking, la primera parte lo vimos por personajes, Sí. pero por países, encuestando a la gente, resulta que Brasil es el más populista de todos, o sea, donde la mayoría cree en las características del populismo. Fíjate, ve cómo aparece arriba de otros países que también pues tienen algún rasgo populista en algún momento, Sudáfrica, Tailandia, Uh-huh. México, Turquía, y luego en el otro lado están los menos populistas, Dinamarca, Japón, Suecia, Reino Unido, Uh-huh. Canadá. Y yo creo que esto fue antes de Boris Johnson, ¿no? Porque Boris Johnson también Tiene rasgos populistas, pero es un líder populista también, ¿no? al que le está yendo bastante mal, por cierto. Pero mira, acuérdate en Brasil, pues Brasil es uno también, hablamos de Argentina, de Perón, pero otra de las naciones que ha tenido, pues uno de los populistas de la época clásica más importantes fue Brasil con Getúlio Vargas. O sea, El hay una populismo, tradición populista, sí, hay populismo tradición clásico. populista. Claro, en Brasil hay una buena tradición populista. Sudáfrica, pues me sorprende porque Nelson Mandela, que fue el líder carismático que llevó al país al fin de la apartheid, no gobernó en absoluto como un populista, todo lo contrario. Sí, Y no. bueno, el caso de México, por supuesto que tenemos también una tradición muy populista, no solamente por el general Cárdenas, sino porque el PRI tuvo características populistas. Lo que le faltaría, que es un elemento esencial, fue el líder carismático que se perpetuara a lo largo del tiempo. Aquí acuérdate que era cada 6 años el cambio de presidente, era un presidente que tenía poder omnímodo, que era respetado, que tenía cierto culto a la personalidad, unos más que otros, con un partido hegemónico, con elecciones de mentiritas, con el control de los medios de comunicación. Entonces, muchos rasgos del populismo los encontramos en la época de hegemonía del PRI. Y el actual populista que tenemos en el gobierno, que es Andrés Manuel López Obrador, pues es un añorante del sistema político tradicional. Claro. Es lo que quiere es el volver al modelo que se perdió en México a partir de los años 80, de que él añora un presidencialismo fuerte, un jefe de Estado que concentra el poder en sus manos, la capacidad de decisión indiscutible, con medios más o menos domados, con la garantía de que se van a ganar las elecciones, con la división de poderes también mermada. Eso es lo que busca Andrés Manuel, un regreso al sistema político tradicional mexicano de hegemonía prista, con muchas características del populismo, pero aquí sí con un elemento caudillista más pronunciado de lo que se tuvo en esos años en México. Claro. Fíjate, la presencia de gobiernos populistas en, en diversos países de Europa Uh-huh. me impide establecer una dicotomía de que el populismo está asociado al subdesarrollo político de algunos países. Porque Claro. podría pensarse que populismo no cuajaría en países de desarrollo político elevado. Sin Uh-huh. embargo, hay populistas en Italia, hay Uh-huh. populistas en Holanda, hay Uh-huh. populistas en Reino Unido, países que tú podrías pensar que eran ejemplos de desarrollo político Uh-huh. y
en contraparte, países como Turquía, México, Brasil, que podrías decir que son países de subdesarrollo político, ¿no? Y por subdesarrollo quiero entender democráticos, ¿no? Entonces, no se puede establecer esta dicotomía de que el populismo solamente en los países de subdesarrollo democrático, Pedro. En efecto, el populismo ha surgido en Europa Occidental y en Europa Oriental de una fuerte manera, porque no hay una relación de países subdesarrollados. Aquí se trata de una desilusión ante la democracia, y esta desilusión de las personas ante el régimen democrático no necesariamente tiene que suceder en países de subdesarrollo económico o político, sino que ha pasado en países de alto desarrollo. En Estados Unidos lo vemos que también. ¿Qué pasa? Que la crisis de los partidos tradicionales pega muy fuerte en democracias consolidadas, pega muy fuerte los partidos socialdemócratas y cristianodemócratas y liberales que por mucho tiempo dominaron el escenario político de estas democracias avanzadas, empezaron a desgastar por crisis económicas, por el encarecimiento de las campañas, por escándalos de corrupción, por promesas incumplidas, y lo acelera la crisis del 2008, como lo estábamos viendo, y lo acelera también la crisis de la inmigración, que se empieza a acrecentar de manera dramática también en los primeros años de este siglo. Es por eso que surge un Boris Johnson. ¿Quién pensaría que los británicos, con toda la flema y con toda la ironía y con todo el escepticismo que siempre han mostrado los británicos, ¿cuándo habían caído en manos de un demagogo? Jamás. Eso era para otros países, incluso europeos, pero ellos no. Y ahora están con este señor Boris Johnson. Le compraron a los demagogos del Brexit todo el discurso mentiroso sobre el tema de cómo salirse de la Unión Europea, y nos llevamos la enorme sorpresa de ver a este gran payaso, este arlequín, llegando al poder en la Gran Bretaña. Pero también en Francia tenemos el caso de Marine Le Pen. No han llegado al poder y esperemos que nunca lo hagan la extrema derecha francesa, pero ya han pegado un par de buenos sustos y ahí están presentes, amenazantes. En Francia, que es ni más ni menos que uno de los países luz, uno de los países faro en lo que se refiere a la democracia mundial. Y en Italia también. En Italia, pues tantos años de inestabilidad política, de fracasos, de corrupción, le dieron primer lugar a un Berlusconi, que fue uno avanzado de toda la ola populista internacional. Él llega desde los 80s, y ahora personajes como Salvini y otros todavía más impresentables que Berlusconi, que han aprovechado la crisis económica también y, por supuesto, el tema del inmigracionismo. Y países de Europa Oriental como Hungría y como Polonia, que dejaron al comunismo, se volvieron democracias liberales integradas al libre mercado, empezaron a desarrollarse de manera espectacular. Si ha habido dos países de Europa Oriental que han sido beneficiados por la Unión Europea y por su ingreso al libre mercado, han sido Polonia y Hungría. No se puede decir que sean países subdesarrollados. Y sin embargo vemos que las políticas de identidad, que también tienen mucho que ver con esto del populismo, de rechazo a la inmigración, de rechazo a la modernidad de muchos temas como el aborto, como el matrimonio de los homosexuales, etcétera, etcétera, defensa de los valores conservadores tradicionales en países muy católicos como Polonia, pues también tiene que ver en este surgimiento y fortalecimiento de figuras carismáticas antisistema que hablan de acabar con las élites, es decir, las élites. Personajes como George Soros, el famoso financiero húngaro, muy ligado a la democracia liberal y a su promoción por todo el mundo, pues lo ponen como el gran villano, fabrican teorías de conspiración, porque son élites que le quieren robar al pueblo la verdadera democracia. Y ese es el mismo discurso, en la misma estrategia populista que encuentras también en los países desarrollados europeos, pero adaptados a sus contextos particulares. Oye, ¿cómo ves el caso de Putin? Tú conoces bien este caso, ¿no? De que yo recuerdo que tengo todavía guardado el primer periódico del Milenio. Sí. Y fíjate, el 1 de enero del 2000, está una de las noticias, dice Vladimir Putin, presidente interino de Rusia. Fíjate, más de 20 años después, y Putin sigue en el poder, Pedro. Y seguirá, vete a saber por cuánto tiempo, porque ya hasta reformó la Constitución. Pues Vladimir Putin también. Rusia, un país con muy poca tradición democrática, que tuvo este experimento de tratar de hacer una democracia más o menos plausible y de integrarse al libre mercado y al capitalismo en la época de Yeltsin. Pero ¿qué pasó en los años 90 en Rusia? Crisis económica pavorosa, enorme desempleo,
surgimiento de los oligarcas y de una corrupción galopante, y llega Putin, pone orden, mano dura, hombre fuerte, y se ve beneficiado también porque mucho benefició al ola populista internacional la subida del petróleo, de los hidrocarburos, de todos estos países populistas, o bueno, toda una buena parte de ellos, son exportadores de materias primas, y en el momento en que empiezan a ganar dinero a principios del siglo, cuando se empiezan a apreciar más los hidrocarburos, pues obviamente que se fortalecen en el poder, y Putin lo que hace es justamente beneficiarse de esta ola que hace que Rusia logre superar la crisis enorme económica que venía padeciendo en los años 90 y además explotar el orgullo nacional, explotar la xenofobia, explotar el nacionalismo extremo, que les ha salido muy bien a Putin, acosar a los vecinos, el tema de Crimea, el tema del acoso constante de Ucrania, a Georgia, y rescatar a Rusia supuestamente como una gran potencia mundial. Todo otra vez vemos el caudillo fuerte, desplazamiento de instituciones políticas tradicionales, sometimiento de la prensa y de los medios de comunicación, y la culto a la personalidad en Vladimir. Las mismas recetas de populismo para llegar al poder y sostenerse en él, pero siempre entendiendo los contextos particulares de cada caso. Pero fíjate, en los 90 yo le tenía mucho miedo que llegara un tipo como Vladimir Zhirinovsky. Sí. ¿Te acuerdas que era uno de ultraderecha? Un loquito. Pero comparado con Putin, que es un juego de niños, o sea, el maquiavelismo y lo sanguinario que ha sido Putin. Ya ves cómo elimina a sus contendientes políticos, los envenena, los mata. Pero nada más, nunca le aceptes un té a Putin. No, jamás. En Rusia, y que mejor café. Y ya ves hasta los oligarcas, los que se han llegado a enfrentar con él. Se le ha Y no les importa y acaba con ellos. Sí, bueno, Putin es todo un gángster, es un mafioso hecho y derecho, frío, calculador, inteligente. Y Zhirinovsky pues, era un payaso, un borrachín ultranacionalista que pues, realmente no se tomaba mucho en cuenta, y aún así nos pegó sustos en los 90, como tú bien dices, porque ese discurso ultranacionalista de orgullo nacional, antisemita en el caso de Rusia, pues todavía tiene enorme clientela en aquellos pilares. Luego, el caso de Putin, pues podemos decir que es un caso exitoso, y de ahí que tiene más de 20 años en el poder y no se ve para cuándo. Sí, con sus asegúnes, pero sí. Pero ve el caso del populismo fracasado, ve el caso, desgraciadamente, nosotros somos ejemplo, y no porque me guste el populismo, sino porque estamos sufriendo los efectos del populismo, Pedro. Fíjate, este es otro meme clásico de que se ocultan los muertos del COVID, ya ves que se reconocen pues, prácticamente 100,000 fallecidos, pero se habla de que por lo menos pueden ser el doble, por lo menos, y bueno, pues el manejo del COVID ha sido desastroso. En México, que está entre los primeros 4 países con mayores muertes, y luego el manejo de la crisis económica brutal, o sea, se habla aquí se da el dato de menos 8% la caída del PIB, pero pues obviamente puede ser más. O igual, lo mismo, ya sea 8 o 10 o 7, es lo mismo, es una caída brutal del Producto Interno Bruto. Pero ¿cómo es este ejemplo de populismo fracasado? Pues mira, es un ejemplo interesante porque aunque el gobierno de Andrés Manuel no ha dado buenos resultados, sino todo lo contrario, resultados que cualquier otro gobierno, si hubiera sido Peña Nieto o Calderón o alguien así, con estos resultados de COVID y con estos números económicos y con escándalos como el de estas muertes horrendas que hubo en Hidalgo cuando explotan el gas, ¿te acuerdas? El tema de principios de sexenio, o la escasez que hubo también de gasolinas en los primeros días de gobierno. En fin, ha cometido hierros monstruosos el actual gobierno, lo sigue haciendo, y sin embargo se mantiene popular y no se asoma todavía en el horizonte una fuerza política que pueda realmente competirle al actual gobierno. Eso es lo preocupante. ¿Pero por qué es esto? Pues uno, por la debilidad de la oposición. Cuando se habla de los populismos actuales y de su permanencia en el poder, ahora que hablabas de Putin, por ejemplo, 20 años en Rusia, que desde luego ha tenido éxitos, también ha tenido grandes fracasos, pero sobre todo no ha surgido un líder fuerte que le pueda dar una oposición eficaz
a los líderes populistas. En el caso de Putin no han surgido, y cuando surgen los envenena. Allá se llevan así más pesado. Pero es otro tema a reflexionar. ¿Por qué no se han construido oposiciones en países como Turquía, como Hungría, como Filipinas, como todos estos, o Bolivia, etcétera, o Venezuela, que logren darle el frente a los líderes populistas y sacarlos del poder? Porque estos fracasos pues son constantes. Hay ya cada vez más naciones en donde vemos que los regímenes populistas no sirven para gobernar, y en México es claro. Pero en México, fíjate nada más, lo que hay que aquí es un dominio muy hábil de la comunicación. Tú lo dices en el principio de esta presentación, una de las características del populismo es el manejo de medios, el manejo del discurso, de las narrativas. Entonces, si tú manejas la narrativa a tu favor, pues entonces va a ser muy difícil que un opositor te supere. Tenemos más de 100,000 muertos de COVID, una cifra que no conocemos porque nos ocultan la verdad. Tenemos una enorme crisis económica. Tenemos problemas incluso de corrupción en este gobierno, entre otras los niños de cáncer, en fin, una serie, un rosario de problemas que hay en este país. Y sin embargo estamos discutiendo de por qué, si felicita o no felicita a Joe Biden, que si se vende o no se vende el avión, y que si es traidor a la patria o no es traidor a la patria Peña Nieto y Videgaray, en fin, de estas bolas de humo constantes que el presidente lanza en las mañaneras y que cumplen su función de distraer a la opinión pública. Pues se mantiene todavía muy popular Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate, Pedro, más allá de la popularidad o de que ganen o pierdan elecciones, que tú sabes que, bueno, pues eso, hay muchos factores que están involucrados en eso. Cuando yo hablo del fracaso del populismo, cuando yo hablo del fracaso del populismo en México, yo me refiero, bueno, ¿qué va a quedar de todo esto? Una refinería que es anacrónica per se, un aeropuerto que también no va a tener gran viabilidad, un Tren Maya que va a estar subsidiado por toda la vida. O sea, quizás lo único que van a quedar son los programas sociales, que es, digamos, el único legado que yo veo que va a quedar. Pero, o sea, verlo en perspectiva histórica, ¿qué queda, Pedro? O sea, más allá de que puedan ganar. No queda nada. Programas sociales mal armados, mal hechos, además que son muy criticables y tienen muchos flancos, pero que, bueno, digamos, es lo menos peor del actual gobierno. Pero también recortes presupuestales que a Thatcher espantarían, porque es lo que te digo. Este populismo que tenemos en México tiene algunos perfiles neoliberales espantosos. Lo peor del populismo con lo peor del neoliberalismo estamos viendo en este país. Yo no creo que vaya a aportar nada. Yo creo que tenemos un líder carismático, pero muy, muy necio, muy ensimismado en sus visiones del país y de la historia, megalomaníaco definitivo, que pues no creo que vaya a aportar, y además tuvo el asunto del coronavirus que ha manejado muy mal. En fin, sí hay un fracaso. A 2 años yo te puedo decir que hay un fracaso absoluto del régimen populista del López Obrador. No creo que vayan a mejorar demasiado las cosas los próximos 4 años, al contrario, espero que me equivoque, pero es el legado de los regímenes populistas. Si tú ves qué dejó Perón, o qué dejó Getúlio, o qué dejó Chávez o Evo o Rafael Correa, pues bueno, habría que hacer ahí una ponderación. Unos se dejaron más que otros, pero en general lo que vemos es un fracaso generalizado, la desilusión de la gente y situaciones que heredan muchas veces desesperadas. Te digo, hay que ponderar, hay que analizar cada caso con sus pros, con sus contras, pero en general siempre estos gobiernos terminan mal. No me cabe la menor duda. Luego, fíjate, estos populistas se encuentran en el top 5, digamos. Ahí faltaría Bolsonaro. Sí. Pero ahí tenemos el de la India. El de la India. Y está Boris Johnson, López Obrador, Donald Trump. O sea, ahí falta Bolsonaro. Pero digamos, de los indicadores del fracaso del populismo, se reflejan en cómo han manejado la pandemia. ¿Qué es lo que les ha fallado en este manejo de la pandemia? ¿Por qué es un común denominador de los populistas, Pedro? ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que ahí es mucho problema de personalidad de los dirigentes populistas, del caudillo, del hombre fuerte. ¿Cómo te vas a imaginar al hombre fuerte, al presidente de la República poniéndose un tapabocas? ¿Cómo crees que van a doblarse líderes que tienen esa característica de voluntarismo y de mesianismo? Ellos son líderes providenciales
que logran las cosas porque sí, porque tienen la voluntad de hacerlo, porque son hombres fuertes, son caudillos, y de repente se les presenta este asunto en donde tienes que resignarte muchas veces a aplazar programas económicos o entender que ves un bache que tienes que enfrentar y ni modo, no hay de otra, y que tienes que llamar a la población a que se cuida, a que se ponga tapabocas, a que no ande contaminando a la gente, a que cuida a los suyos, y es donde estos no enfocan, porque son caudillos, son hombres fuertes, que no se imagina uno, pues haciendo este tipo de cosas, como que se cuide la gente, que se ponga cubrebocas, como ellos son la historia, son las transformaciones, son hombres hechos y derechos, están por encima de la enfermedad. Ese escenario de Trump cuando regresa, según este enfermo de coronavirus, a la Casa Blanca y se quita el tapabocas, como diciendo, he vencido la enfermedad. Y Superman, ¿no? Se siente Superman. Y abiertamente diciendo que el coronavirus es una farsa y de que la gente, ¿para qué tapabocas? Burlándose de tapabocas. Ese es machismo puro. Es el machismo del hombre fuerte, del caudillo, del voluntarista, del mesías. Entonces, estos personajes, pues es muy difícil que encuadren el tipo de estadista que se necesita cuando se tiene un problema de este tipo tan inesperado, en donde lo que es importante es la empatía. ¿Por qué crees que los países que mejor han respondido al tema del coronavirus están gobernados por mujeres? Porque las mujeres tienen mejor perspectiva, mejor nivel de empatía y de comprensión de un asunto así. Tienen más autoridad y tienen más sensibilidad para llamar a la gente, a decirles, cuídense, cuiden a los suyos, es momento de ser muy prudentes, es momento de cuidarse unos a los otros. Pues eso queda mucho mejor en el liderazgo femenino que en esta bola de farsantes, hombres fuertes que tenemos alrededor del mundo. Pues tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que se niega a poner un tapabocas y que todavía anda diciendo que no es seguro, no está comprobado de que funcione, cuando está comprobadísimo. Pero ¿cómo crees que un megalómano, pues son megalómanos todos esos personajes, se va a poner un cubrebocas? Psicológicamente a ellos les cuesta mucho trabajo y también psicológicamente les cuesta trabajo que de repente haya un problema inesperado que trastorna en buena medida sus planes de gobierno y su paso a la historia y lo niegan, sencillamente niegan la realidad por el voluntarismo. No, aquí no hay ninguno. Y también... Yo al dedo y vamos para adelante. Oye, Pedro, y también es la soberbia de que son infalibles, de que no se equivocan. Entonces, imagínate, algo que es, o debería ser normal, es que si uno elige una estrategia y pues la estrategia se va corrigiendo o se cambia. Claro, o sea, si después de un tiempo no funciona, pues hay que adoptar nuevas medidas. No, aquí no. Aquí es la soberbia de que yo nunca me equivoco y nos vamos hasta el final, ¿no? Así como Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que él adoptó una estrategia fija y se fue hasta el final, hasta que vino la debacle y pues ya no hubo de otra más que suicidarme, y por ¿no? más derrotas que tenía en el campo de batalla, seguía con sus estrategias. Entonces aquí es lo mismo aquí, entre más muertos hay, no importa, nos seguimos hasta el final. Lo niegan, es negación de la realidad, las fake news. Otra característica del populismo desde siempre, la negación de la realidad, el triunfo de la voluntad por encima de los asuntos, de las verdades y de los contextos objetivos, y muchas veces pues esto es lo que lleva más al desastre que otra cosa. Bueno, otra característica de la internacional populista son las alianzas, las amistades, que pues se respaldan, se retroalimentan entre ambos. Aquí hay dos ejemplos de dos amistades que matan, o sea, Putin y Trump, y López Obrador y Donald Trump. ¿Cómo ves estas amistades que matan, Pedro? Yo sí creo que hay una especie de identificación personal entre estos líderes, estos caudillos populistas que están de moda en todo el mundo. Yo creo que hay una forma de comunicar, una identificación. Obviamente esto no quiere decir que no tengan de repente disputas o enfrentamientos por temas políticos objetivos. Por ejemplo, Trump ha tenido algunas divergencias fuertes con Erdogan, el de Turquía, pero aún así, pues al principio la relación era muy buena y había expresiones de mutua admiración. Lo mismo sucede con Putin, con Vladimir Putin, a quien abiertamente Trump dice admirar, inclusive la buena relación que tiene con Kim Jong-un, el de Corea del Norte, que
es un espanto. Y en el caso de México, yo creo que desde el principio, acuérdate cuando llamaba Trump a nuestro presidente Juanito Trump, porque lo veía pues con el líder fuerte, carismático, populista, cercano al pueblo, etcétera, etcétera. Y por eso hay una cierta identificación entre el presidente de Estados Unidos y el nuestro, a pesar de que el nuestro escribió un libro criticando fuertemente a Donald Trump. Acuérdate que fue una publicación de enorme crítica, muy oportunista, porque en ese momento, cuando era todavía precandidato, pues le convenía sacar la bandera nacionalista mexicana y criticar a este demagogo Trump, que además había insultado a los mexicanos. Pero ya en el gobierno, entre el pragmatismo político, entre la necesidad de sacar el TECMEC, pero también hay algo de esta identificación personal que existe sin duda entre los dirigentes populistas. Obviamente también hay que matizar, muchas veces están enfrentados, como el caso de Maduro con Trump, o muchas veces han tenido algunos relación ríspida, pero en general sí veo que hay identificación entre estos dirigentes, y lo vemos, por ejemplo, en el apoyo que Trump le da a los polacos, a la extrema derecha polaca que está en el gobierno, y el presidente Duda, y a Kaczynski, el hombre fuerte de Polonia, hoy también la buena relación que tiene con Orbán, el de Hungría. En fin, sí hay estas amistades que matan, esta identificación entre los caudillos a nivel mundial. Sí, me hacen, estas amistades me hacen recordar cómo los populistas clásicos como Perón o Getúlio Vargas simpatizaban con los fascistas. Claro, Se daba una empatía muy grande. Y la inspiración, porque muchos de los métodos y de la forma de gobierno de los populistas está inspirada en el fascismo italiano. Claro, el fascismo fue más allá, fue totalitario. El populismo no es totalitario y es más pragmático que el fascismo italiano, pero hay mucha de la inspiración de las formas, de las estrategias de hacer políticas fascistas, por supuesto que están presentes en el populismo. Es indudable. Y si partimos de que hubiera una matriz antisistémica, pues populismo y fascismo comparten esta matriz. Absolutamente. La personalización de la política, el culto al líder, la polarización social, la denuncia de las élites, el nacionalismo exacerbado, todo eso, en mayor o menor medida está presente en el populismo. Lo que pasa es que el fascismo pues, fue todavía más extremo, más totalitario de lo que han sido los regímenes populistas en el resto del mundo. Oye, ¿y cómo interpretas de que López Obrador se ha negado a reconocer a Biden? ¿Crees que le está pagando favores a Trump? ¿O crees que Trump le dio la instrucción de que no lo reconociera? ¿Cómo interpretas esto? Pues es que pensar que le dio la instrucción es un poquito aventurado, porque a final de cuentas el próximo presidente es Joe Biden. El 20 de enero del año entrante vas a ver a Joe Biden llegar a la Casa Blanca, de alguna manera o de otra. Y eso, pues no creo que López Obrador lo sabe. Entonces, a mí lo que me llama la atención es quizá también problemas personales. El presidente de México de repente reacciona mucho personalizando las cosas y siempre remite a su experiencia personal lo que pasa en la política a nivel mundial. Él no tiene una visión clara de política mundial. Acuérdate que él es muy vernáculo, es muy metido en la política interior, siempre se está viendo el ombligo. Entonces yo creo que este asunto de que es que a mí, ¿por qué reconocieron a Calderón cuando yo protesté? Es más o menos lo mismo. Yo no lo voy a reconocer hasta que esto se aclare. Yo creo que sí hay algo del antecedente personal de López Obrador y también mucho de la falta de visión global que tiene López Obrador. No ve al mundo. Es un hombre que está muy metido en lo local, es vernáculo, es muy insular López Obrador. Y por otro lado, yo creo que también hay cierto agradecimiento, cierto compromiso con Trump, por el sentido de que Trump apoyó al gobierno mexicano, sacó adelante el tratado, este señor fue a Washington y se llevan bien, pues hubo una buena relación con Trump, y López Obrador pues también quiere de alguna forma quizás respetar esa buena relación. Se está equivocando desde luego, pero mucho tiene que ver también, yo creo que muy importante, el hecho de su falta de visión global, y no dudaría también de esta costumbre del presidente de lanzarte bolas de humo para que hables de Biden y no de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Claro.
¿Cómo ves esta derrota de Trump? ¿Crees que ya empezó la caída de la internacional populista? ¿Crees que venga una caída en cascada de populistas o fue solamente un accidente? ¿Cómo ves este asunto? Es difícil, a mí me encantaría decirte que sí, y podríamos encontrar elementos para pensar que así es. Pero mira, el populismo, esta ola populismo empezó mucho antes que Trump y veo difícil que termine después de Trump. Inclusive en el propio Estados Unidos. Es asombroso, Enrique, que 72 millones de personas hayan votado a un presidente tan fracasado como este, tan elemental, tan corriente, tan burdo, tan mentiroso, verdaderamente impresentable, Donald Trump. No resiste el más mínimo análisis en ninguna parte en donde se puede rescatar la figura y el gobierno de este señor, y aún así, pues casi obtiene la reelección, 70 millones de votos. Eso quiere decir que el escenario populista, la clientela que sigue a estos personajes es muy numerosa y está muy viva en el propio Estados Unidos. En Estados Unidos va a seguir el tema. Aunque en el caso de Trump, a diferencia de otros populistas, recuerda que antes de la crisis, pues Estados Unidos sí vivió un periodo de crecimiento económico. O sea, hubo gente que asocia a Trump con esos años de crecimiento. Y entonces, pues de ahí de alguna manera, pues generó una base electoral, ¿no? Y yo coincido contigo totalmente en que es alguien impresentable, ¿no? Impresentable, pero mira, más allá del boom económico que ya venía desde Obama, la realidad es que lo que mueve Trump en el electorado norteamericano son pulsiones inconfesables, el racismo, el ultranacionalismo, el miedo de los blancos a las minorías. En fin, yo creo que tiene más que ver eso que con el crecimiento económico. Por supuesto que el crecimiento cuenta y por supuesto que si no hay coronavirus se reelige Trump y de calle, ¿eh? Claro. Ya me queda muy claro. Pero más allá del tema circunstancial de la economía, que podemos analizar lo que tú quieras, yo creo que aquí lo que se movió con Trump son esas pulsiones autoritarias, xenófobas, racistas que hay en buena parte de la población norteamericana blanca, y que todo ese enorme clientela electoral sigue siendo propicia para seguir a posiciones y a dirigentes de perfil populista en Estados Unidos. Y en lo que se refiere al mundo, pues evidentemente que se pierde el principal referente mundial del dirigente fuerte de caudillo. Yo quiero suponer que eso va a ayudar a debilitar, por lo menos en Europa, dirigentes populistas afines a Trump, y que va también a desprestigiar en América Latina. Quizá en México, pues también el tema de López Obrador empieza a debilitarse todavía más, pero hay que ver. Yo creo que el tema del populismo no solamente depende de Trump, sino que hay que resolver las causas profundas que dieron lugar a que estos personajes lleguen al poder y revisar la democracia liberal. ¿Dónde han fallado las élites? ¿Dónde han fallado las instituciones democráticas de representación política? E iniciar una autocrítica para dar lugar a una democracia social, a una democracia más inclusiva, menos corrupta, más eficaz, más plausible, más preocupada por las mayorías. Y entonces esa es la forma verdaderamente eficaz de evitar que estos personajes lleguen al poder. Oye, ¿y crees que esta crisis que vivimos fortalezca al populismo o sea una herida de muerte, considerando el factor emocional que sostiene a estos líderes populistas? ¿Cómo ves esta crisis? ¿Crees que los fortalezca o los debilite? Yo creo que no, yo creo que en alguna medida se debilita la imagen del caudillo, porque al final de cuentas perdió, como sea, pero perdió. Y entonces hay una oportunidad de que los demócratas en el mundo y el gobierno de Biden en Estados Unidos empiezan a rectificar errores que se cometieron y empiecen a tratar de hacer reformas y de repensar la democracia de forma de que empecemos a hacer una contraola populista. Entonces, no creo que haya sido ni una herida de muerte contra el populismo, pero tampoco creo que la democracia ya ganó definitivamente la partida. Es un proceso mucho más complejo, no depende nada más de Trump, depende de la capacidad de la democracia de reinventarse, de repensarse, de rehacerse, y depende también de que estos dirigentes realmente empiezan a desprestigiarse de forma acentuada en los próximos años.
fue algo importante, fue algo positivo que no tener a este señor como el principal caudillo global, pero ahora falta consolidar una respuesta eficaz, no nada más quitarlo, sino decir, la democracia es mejor que estos tipos, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, Pedro, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, creo que siempre se aprende bastante, ¿no?, de estos análisis. Sí, claro, la reflexión siempre es buena, mi querido Enrique, pues con todo el gusto del mundo estar con ustedes en tu programa, que premiado y ya con ¿cuántos años? Pues ya 6 años. 6 años y ya recientemente premiado. Te felicito, mi querido Enrique, y felicito a todo tu equipo de colaboradores allá en Astele. Amigos, pues les agradecemos mucho su presencia y los invitamos para el próximo miércoles para que analicemos otro tema de interés nacional e internacional. Hasta la próxima. Gracias. Astele.tv